Vamos con nuestro tercer invitado. Le damos la cordial bienvenida al antropólogo Santiago Pérez. Él es director de la encuestadora Clima Social y es consultor político. Con él vamos a conversar los próximos minutos. Gustavo, ¿tú ibas a decir algo antes? Sí, acaba de salir un mensaje en la cuenta de la Corte Interamericana, Corte Internacional de Justicia. Sí. Un tweet en el cual acaban de concluir que rechazan las medidas provisionales contra Ecuador pedidas por México. Este pronunciamiento lo van a hacer a las 3 de la tarde. Sin embargo, veo un boletín que estoy tratando de Ya se pronunció ya la Corte. Ajá. Sí, ya se pronunció la Corte. Es correcto. Sí, pero solamente es por el tema de las medidas cautelares. No es por el juicio que le sigue contra Ecuador. Solo son las medidas cautelares, ¿no? El tema de la embajada, ¿no? Bueno, eso me gustaría analizarlo. No sé si es que nos contesta Fernando Yepes a las 10:20, por ahí de pronto conversar con él sobre la decisión que ha tomado la Corte Internacional de Justicia. Vamos a saludar entonces a esta hora con el antropólogo Santiago Pérez. Santiago, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Gustavo, ¿cómo están? Buenos días, un gusto saludarles a todos. Santiago, bueno, después de un largo tiempo que no te hemos visto en los análisis, pues te hemos invitado el día de hoy, aunque no estás haciendo encuestas, ¿no? No encuestas nacionales, hemos hecho varios estudios locales. ¿Cómo analizar el tema de la caída en la aceptación del presidente Daniel Noboa en estos últimos meses? Sí, pero sí he estado también pendiente de un poco de lo que se ha publicado. Justamente esta mañana IMACEN publicó su última encuesta nacional. Aprobación del presidente, espero que no me falle la memoria, 57%, desaprobación 40%, que marca una diferencia muy importante en lo que había sido las mediciones que se habían realizado también por parte de otras firmas desde inicios del año, digamos, hablemos del primer trimestre, enero, febrero, marzo, donde veíamos una calificación del presidente que estaba, dependiendo del tipo de estudio de medición, estaba por encima del 60%, ¿no? Es decir, que tenemos esta bajada, como si se hubiera bajado un escalón, la calificación de la gestión del presidente de la República de una banda que estaba cercano al 60%, tomando en cuenta un poco todo lo que se ha publicado de encuestas digitales, encuestas de hogar, distintos métodos también de investigación, y todas coinciden en que tenemos una caída en la aceptación de la calificación o de la popularidad o de la favorabilidad, como quiera que se llame, del presidente Daniel Noboa. Esto puede ser mal y bueno, ¿no? Porque al mismo tiempo que revela un proceso natural dentro de la política ecuatoriana que le podríamos decir como de desgaste, la mayoría de los gobiernos suelen terminar así, con excepciones importantes históricas que responden a otro proceso histórico, como sabemos muy bien. El presidente Rafael Correa terminó su gestión con más del 60% de aprobación, manteniendo esa aprobación alta siempre casi de una proporción de 7/10 durante los 10 años de su gestión. Y lo que vemos en cambio después ahora en los gobiernos de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y también de Daniel Noboa es una curva que asciende, que tiene un momento de pico de aceptación y después que desciende. En el caso de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso hasta niveles muy críticos que ocasionan, por ejemplo, en el caso de Guillermo Lasso, su salida del poder. En el caso de Daniel Noboa no se puede saber, creo que de todas maneras es un indicador relativamente positivo, puesto que lo que te dicen las encuestas también en este promedio es que hay una mayoría que aprueba la gestión del presidente, a pesar de todo. Claro. Pero si comparamos la aceptación que tenía Guillermo Lasso en los primeros 6 meses, porque estamos ya cumpliendo los 6 meses del gobierno de Noboa, a la aceptación que tenía Lasso con Noboa en este momento, ¿andan por los mismos niveles o Noboa ha caído un poco más? A ver, un poquito más atrás. ¿Qué pasó con Lenín Moreno?
cuando comenzó la caída de Lenín Moreno, eso fue ocultado además para comenzar. Las encuestas mostraban que él tenía una aprobación mayoritaria porque eso es lo que daba el promedio nacional. Cuando uno analizaba por nivel socioeconómico se veía que los sectores populares ya se habían distanciado muy claramente y había una profunda queja del mal desempeño de ese gobierno, y donde primero se cayó Lenín Moreno fue en los sectores populares. También ocurrió con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso perdió ese favor de los sectores populares muy rapidito, casi después de los primeros 100 días de gestión de la vacunación. Y en el caso de Daniel Noboa, siento que nunca lo tuvo, no tuvo un apoyo popular nunca desde el inicio, y según las evidencias de los estudios recientes, lo que puedo ver en los cruces de información es que la desfavorabilidad de Daniel Noboa se da más grande, de una manera mayor, en los sectores populares. Entonces, me parece que esto es como comenzar a contar un reloj, se podría decir, ¿no? Si es que hay descontento en los sectores populares, en los niveles socioeconómicos de clase media baja y baja sobre todo, eso va creando un caldo de descontento y de malestar que después se transmite también al resto de la sociedad. Cuando vemos la escala de aprobación también, el caso de Daniel Noboa tiene una aprobación mayor en el nivel socioeconómico medio, alto y alto. Y una parte del medio que tiene una situación medio aspiracional, al que se le conecta con estas cosas de comunicación digital probablemente, y que por eso todavía tiene un entusiasmo por una figura que se ve como joven, nuevo, diferente. Pero me parece que se va desgastando poco a poco, y eso es la evidencia de lo que tenemos a partir de todas estas investigaciones que estamos mencionando, ¿no? Santiago, buenos días. Gustavo Jiménez. A ver, pero es evidente que el presidente no ha podido cumplir con su palabra. Y esto de aquí, lógicamente, lo ha desgastado ante este sector popular, como bien lo define. Pero en el sector político él tiene una gran fuerza todavía, como por ejemplo en el tema de la justicia, en la misma asamblea, ¿verdad? Y en los sectores productivos que de alguna manera lo sostienen. De esta forma, el presidente pretende vender una imagen diferente, a tal nivel de que salen los medios corporativos a decir que internacionalmente es el presidente mejor visto en América. Creo que no estoy tan de acuerdo con que está siendo sostenido, y creo que más bien como un reflejo del salvajismo, de la voracidad de las élites. Creo que también podemos ver unas múltiples guerras a nivel del poder, ¿no? Creo que hay sí una intención muy grande de golpearle, al menos eso es lo que veo de parte de algunos medios de comunicación privados que responden a intereses privados, contra Daniel Noboa, y me parece que también eso es un poco lo que está pasando. Entonces eso es otra cosa, ¿no es cierto? La lucha que ocurre dentro del marco de la esfera de la política. Creo que la política está profundamente polarizada, pero era importante empezar este análisis mencionando este segmento de la clase popular que está lejos de la política, que está lejos de todo interés partidista, de las noticias que ocurren en la asamblea, de las confabulaciones, de las conspiraciones y todo eso, y vive en un día a día de tratar de sobrevivir, ¿no? Y siendo impactada de diversas maneras, y de esa manera construyendo sus criterios de opinión pública. Y lo que hemos mirado es que esta calificación de esta gestión del presidente está teniendo un descenso, y que ese descenso es más profundo, como hemos dicho, en los sectores populares. Me parece que dice mucho todo eso. Hay 6 aspectos que también podrían haber influenciado en esta baja de preferencia, aunque la aceptación que tiene respecto a la gobernabilidad, perdón, no ha sido, ha bajado, pero no ha sido tal, ¿no? Por ejemplo, la disputa que tiene con la vicepresidenta, los errores internacionales con Rusia, con el mismo México, el escándalo de España, lo reciente, el show reciente que se generó en Oloncito, en fin, o sea, todos estos aspectos de alguna manera no le han favorecido. Pero tiene un alfil, y es su esposa, que es una mujer que maneja una imagen
que un poco es el salvataje de él. Sí, debo decir que le he visto unas poquitas veces a la señora, porque como estoy lejos del mundo digital, y puedo ver con cierta distancia y diferencia todo eso que está ocurriendo. Sí, creo que mi experiencia profesional está plagada de anécdotas y ejemplos de gente que se quiso comprar una imagen e invertir para construir en un proyecto político y en realidad carente de todo sustento en el fondo, más que solamente la vanidad y tal. La política está a veces medio inundada de eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos también es esta gran industria de la comunicación política, de las campañas electorales y todo esto. Y me parece que Daniel Noboa es un poco el reflejo de todo eso. Él empezó a hacer una campaña justamente porque tenía aspiraciones políticas, digamos, en términos personales y todo esto, pero empezó comprándose un partido político, después pagó una campaña electoral, hicieron muchos regalos, muchas dádivas, de muchas maneras. Llegaron al poder de una manera completamente sorpresiva y me parece que esa misma lógica está primando, ¿no es cierto? Y en el fondo esa lógica tiene que ver con los intereses privados. Creo que básicamente en el fondo lo que hace el gobierno están atravesados por los intereses privados y por la lucha de privados para apoderarse de negocios del Estado y no construir un proceso político de a de veras en realidad, ¿no? Me parece que ese también es una gran carencia que tienen los proyectos y los modelos progresistas, que no pueden ofrecer nada alternativo, de tal manera que quedamos sujetos a Daniel Noboa y ser que tiene todavía un respaldo popular y más que popular, un respaldo ciudadano de determinados segmentos de la población y que todavía aparece como una figura incuestionable para una posible elección el próximo 2025. Pero tiene un contrincante muy poderoso, que más allá de los cuestionamientos y más allá de las acusaciones, contradicciones, de alguna manera va a calar algo importante en estas próximas elecciones. Yo creería que esta disminución de las preferencias de Daniel Noboa le van a costar muy caro en 2 o 3 meses más si no logra devolver la paz a este Ecuador como lo ha prometido desde el inicio de su gobierno. Sí, esos son los factores que tienen en contra. Yo agregaría la falta de un equipo de gobierno consistente que le permita llevar resultados, múltiples efectos o problemas de crisis que se pueden venir en el camino y un estado muy frágil y una capacidad de la sociedad también muy frágil para contener todo este descontento. Pero al mismo tiempo vemos a un proyecto que tiene mucho financiamiento, que tiene mucho respaldo económico, que tiene mucha intención de liderazgo también por parte del presidente Daniel Noboa. Y me parece que esos factores juegan en principio a su favor, si no podría volverse en contra. Primero, el estar en el poder, en el gobierno, y en segundo lugar, el ser la cabeza, la representación de un grupo económico tan poderoso. Y todo eso proporciona recursos, proporciona capacidades, y me parece que ellos tienen esa ventaja, y el presidente Daniel Noboa, y se nota eso en los estudios que nosotros hemos hecho, parte como primero en términos de intención de voto para la elección del próximo año. Después tenemos un gran hueco, un gran vacío, que a veces en realidad ocupa el primer lugar, de personas que dicen que no saben, que están indecisas, que no les gusta ninguno de los que le presentamos en una papeleta o que votaría nulo. Todas esas personas que no están escogiendo a un candidato aparecen en nuestras papeletas que hemos aplicado algunos ejercicios, más de 3 de cada 10, más del 30%, en algunos casos hasta el 40%. Luego viene la candidatura de la Revolución Ciudadana. No tengo una estimación nacional, no puedo decir, por ejemplo, cómo estará en la costa, pero en la sierra
por debajo de la banda del 20% y el resto de candidaturas con pocas posibilidades. Se veía aparecer, curiosamente, y por eso no entiendo mucho qué es lo que pasó, la posible candidatura de Jan Topic, y aparecía mencionado como un posible candidato, y otras candidaturas bastante más abajo. Santiago, ¿el asalto a la Embajada de México le restó aceptación al presidente de la República o eso le aumentó aceptación? ¿Qué pasó con esto? Sí, me parece que no se ha hecho todavía un trabajo serio de indagación a propósito de los efectos e impactos en términos de opinión pública de ese evento. Creo que no está tan bien preguntar de una manera directa si es que apoya o no apoya al gobierno en la decisión de haber invadido. Además, no sé cómo se haya formulado esa pregunta. Pero yo diría que no es que ni le favoreció ni le desfavoreció, porque creo que es un hecho diferente en el sentido de que es un gobierno que está en un proceso de afianzamiento de un nicho de opinión, de apoyo, y en ese momento necesitaba consolidarlo y también necesitaba devolver favores políticos, porque de eso se trata la política, no solamente de conseguir votos, sino conseguir apoyo político, y me parece que todo eso estaba entrecruzado en el tema de lo de la embajada. Finalmente tomaron esa decisión sabiendo las duras repercusiones, sabiendo una parte, y probablemente otra parte un poco inconsciente o juvenilmente, dejándolo así para ver, ya veremos qué pasa en adelante, ¿no? Entonces, como digo, Jaime, yo pienso que todavía no se ha hecho un balance real de cuál ha sido el impacto de ese evento, y eso lo veremos también probablemente un poco más en el tiempo. Finalmente, Santiago, ayer el presidente de la República, cuando anunciaba el estado de excepción, dijo que en 5 meses él le ha logrado devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Eso lo dijo el presidente de la República, pero la gente no percibe eso. Sí, lo que yo he podido ver en algunos estudios sociales recientes que hemos hecho en distintos lugares del país es que la percepción de seguridad es muy variable, muy local y a veces micro local. Es decir, que no podemos hablar de una percepción de seguridad real, digamos, sino tomando en cuenta múltiples características. Hay cantones del Ecuador que se encuentran bastante bien en seguridad y que no es que le atribuyen al gobierno, sino más bien en algunos casos a algunas medidas que pueden haber tomado las comunidades, a la eficiencia de las autoridades locales, múltiples cosas. Estamos atravesados, sin embargo, por todo este miedo atroz que tenemos, que se transmite a través de las noticias, de las redes sociales. Los noticieros son muy responsables de toda esa atrocidad que vemos de una manera completamente irresponsable. Por cierto, y entre paréntesis, para eso es que se necesita una ley de comunicación. Nos vivimos en un miedo de cosas a veces reales, otras veces irreales, pero muchas veces distorsionadas por los medios de comunicación. Entonces, me parece que ese es un tema con el que no hay que jugar. Hay temas muy profundos, muy grandes que están ocasionando el tema de la inseguridad, que el gobierno no va a lograr realmente muy poco en este año, y lo mejor sería que tenga un plan de a de veras. Santiago, quiero agradecerte por tu tiempo en esta entrevista aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Gracias a Santiago Pérez, consultor político, conversando esta mañana aquí en Ecuador en Directo.